Hola, buenas noches amigos de la revista Divergencia. Es un gusto poder acompañarlos en esta noche más de webinars en esta quinta temporada. Adelante, Rodrigo. Gracias, Silvia. Sí, es un privilegio poder estar esta noche acompañándolos a todos ustedes que estén con nosotros. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante, la gentrificación. Nos acompaña Isabel, que nos van a estar hablando un poco sobre la gentrificación, qué es, de qué trata un poco, también qué es lo que está sucediendo con la ciudad. Entonces me gustaría que comenzaras, Rodolfo, a comentarnos un poco sobre la gentrificación. ¿Cuál es tu percepción y cuáles son las posturas que tú tomas alrededor de este tema? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, un placer estar con ustedes esta noche. Y bueno, efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre la acción. No sé si me puedas poner la presentación, por favor. Sí. Que había realizado. Gracias. Ya se está cargando. Ahorita si quieres empezar, puedes empezar y ya compartimos la pantalla, ¿vale? Claro que sí. Bueno. Está cargando, ¿no? Ahorita si quieres empezar, puedes empezar y ya. Claro. Bueno, pues empecemos hablando sobre la gentrificación. ¿Qué es? ¿Cómo imaginarnos qué es la gentrificación? Para ello, considero viable que nos debemos de situar en un escenario específico. Un escenario que, si bien puede ser imaginario en este ejemplo, está presente frecuente. Imagínense lo siguiente: ustedes tienen un hogar. Tienen un hogar en una colonia más o menos bien acomodada. Colonia de Doctores, Nápoles, colonias que su ubicación es estratégica para llegar a otros puntos de la ciudad. Ese bien inmueble en el que ustedes han estado viviendo se ha pasado de generación en generación. Ha implicado esa estabilidad familiar,
Sin embargo, gracias a su ubicación, empiezan a aparecer ciertos tipos de fenómenos. En primera instancia, se empiezan a comprar cierto tipo de terreno, se compra la casa del vecino, la tiendita de la esquina que quebró, y empiezan a aparecer las inmobiliarias, que destruyen estas zonas residenciales, estos domicilios, para construir edificios, para la construcción de departamentos, ya sea para su renta o para la venta de los mismos. Asimismo, ya está apareciendo. Bueno, gracias. No sé si le podrías bajar a la siguiente. Bueno, asimismo empieza a aparecer centros comerciales que van a terminar desplazando al comerciante local, que finalmente tienen otro tipo de ofertas. Y finalmente, con estos centros comerciales empiezan a aparecer constructoras que empiezan a edificar edificios para oficinas, para restaurantes, para plazas comerciales. Todos estos fenómenos terminan constituyendo una revalorización del suelo, que implica un aumento en los costos, ya sean para rentas, para ventas, para pagar agua, para pagar luz. Esto, en consecuencia, trae que las personas, siendo de clase media y clase media baja, se vean imposibilitadas para poder costear la vida en estas zonas. ¿Y qué es lo que pasa? Terminan siendo desplazadas. La siguiente, por favor. Bueno, una vez teniendo en la mente este ejemplo, tendríamos que empezar por la propia etimología de la gentrificación. Gentrificación viene de la palabra inglesa gentry, que hace referencia a las personas de la alta nobleza. Se ha buscado castellanizar el término, hablando de un aburguesamiento o de una elitización. Sin embargo, también se describe el mismo fenómeno al final de cuentas. Este término se le debe a la socióloga inglesa Ruth Lass, que se encargó de describir los procesos de gentrificación en los años 60 en Londres. De esta forma, podemos entender a la gentrificación como un proceso territorial que resulta de los múltiples ensamblajes, engranajes económicos y políticos que provocan un proceso de acumulación por disposición y que finalmente terminan expulsando los hogares de menores ingresos. Esto se puede traducir en tres aspectos esenciales. Restringe a las poblaciones, a las clases alta y a la clase media y baja, de poder adquirir viviendas en lugares específicos. Y asimismo, también crea un proceso de desplazamiento para estas poblaciones, así como una acumulación para las clases altas, ya sean personas físicas o morales, que empiezan a atraer todos estos bienes que terminan siendo comprados y terminan aburguesando estas zonas que originalmente eran populares, provocando un choque cultural, social, económico y político. ¿Me podrías ayudar con la siguiente? Bien. Una vez ya teniendo claro el concepto de gentrificación, habría también de identificar los tipos de gentrificación. Al respecto, Peter Marcuse nos habla de 4 tipos de gentrificación, que aquí las ilustro con imágenes. La primera es el desplazamiento directo del último residente. Como podrán ver en la primera imagen de la izquierda, ya hay una construcción alrededor de este bien inmueble. Y como podrán ver, es el último que queda ahí. Al final de la historia, este inmueble termina siendo absorbido por todo este movimiento inmobiliario. Asimismo, también Peter Marcuse nos habla del desplazamiento en cadena, que habla del desalojo, el desplazamiento de grandes cantidades de personas de sus barrios originarios.
También tenemos el desplazamiento por exclusión, haciendo referencia a los pequeños comercios, las tiendas de las esquinas, las fonditas, que terminan por dejar de ser competencia para las grandes cadenas de restaurantes, los centros comerciales y lugares donde cafeterías que se adaptan a las nuevas modas de consumo y que terminan relegando a estos comercios pequeños, locales y tradicionales. Y finalmente tenemos el desplazamiento mediante la presión, ya de forma violenta, ya sea material, política, simbólica o psicológica. ¿Me podrías ayudar con la siguiente? No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Todo bien? Podría pasar a la siguiente. Compártela. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, listo. Perfecto. Bueno, ahora cabría mencionar si la gentrificación está presente dentro de la Ciudad de México. Sí, sí lo está. Y lo está desde hace mucho. Principalmente podemos relacionar este proceso de gentrificación desde principios del siglo. Tenemos como principal pionero en los procesos de gentrificación y el boom inmobiliario al bando número 2, que fue expedido por el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, que actualmente es nuestro presidente. Él vendió este bando número 2 como un proyecto de vivienda con carácter social. Sin embargo, lo único que representó fue un boom inmobiliario, ya que permitía saltarse o ignorar de cierta manera las restricciones que había para la construcción dentro de las delegaciones. Esto mediante el cambio de uso de suelo en 4 delegaciones: la Venustiano Carranza, la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo y la Benito Juárez. Asimismo, este proyecto siguió esta forma de visualizar a la ciudad, visualizar porque realmente no era un proyecto urbanístico bien estructurado, pasó al siguiente jefe de gobierno, a Marcelo Ebrard Casaubon, que la mantuvo por un tiempo. Sin embargo, se vio obligado a cambiarla de nombre, toda vez que empezó a haber muchos detractores. De esta forma empezó a aparecer la norma número 26, misma que finalmente fue congelada porque los detractores ya eran muchos. Y bueno, de ahí pasamos al periodo de Miguel Ángel Mancera, que prácticamente dividió esta norma. La dividió en 2, naciendo la norma 30 y 31, que prácticamente iban a lo mismo, facilitaban a las inmobiliarias la construcción de edificios, aún sin la vigilancia del gobierno. No vigilaban planos y permitían que las constructoras edificaran en el lugar que mejor les pareciera. Incluso en estas normas, la 30 y la 31, Miguel Ángel Mancera exentó a 600 colonias de restricciones de construcción. Pero eso no se queda ahí. También empezaron a aparecer los proyectos SODES, las zonas de desarrollo económico y social. De igual manera, se vendió estos tipos de proyectos respecto a la sectorización de distintas tareas en distintos puntos de la ciudad para una mayor agilidad en la prestación de estos servicios. Apareció dentro de estos proyectos SODES la Ciudad de la Salud, que iba a estar ubicada en Tlalpan, Ciudad Administrativa en Colonia Doctores, Ciudad Futura en Coyoacán, Ciudad Agroindustrial o Verde en Azcapotzalco, Ciudad Verde, Ciudad Creativo en Chapultepec. Se preveía una gran inversión, tanto del sector privado, fue más dinero público,
como del propio gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, hubo un problema. Los vecinos aledaños a estas zonas no aceptaron los proyectos por el impacto ecológico, porque empezaban a ser desplazados. Las rentas, como lo mencioné en un principio, empezaron a aumentar. Era difícil costearse una vida en estos lugares, e incluso la prestación de servicios básicos como el agua y la electricidad empezaban a fallar. Esto hizo que los proyectos SODES fracasaran. Tal y como lo podrán ver, el Corredor Cultural Chapultepec se hizo una consulta donde perdió. Acá se pidió parar la Ciudad del Futuro y la Ciudad de la Salud no se concluyó, porque también había ciertos temas de corrupción como la ampliación del Hospital Médica Sur, que no se les había presentado originalmente a los vecinos, incluso la falta de agua, la invasión de banquetas, cosas a las cuales los vecinos no estaban acostumbrados y que finalmente el gobierno tampoco tomó en cuenta para impulsar estos proyectos. Como lo mencioné, el proyecto SODES fracasó, sin embargo, una gran cantidad de dinero se utilizó para su emprendimiento. Sin embargo, no toda la culpa recae en el gobierno. Si bien es cierto, el gobierno es quien tendió la cama para que se empezaran a aparecer este tipo de inversiones, también gran culpa tiene el sector privado. Empezaron a aparecer distintas colonias. Se empezaron a burguesar la colonia Doctor, era Álamos incluso. Colonias que eran famosas por ser de cierta forma un poco peligrosas, por haber delincuencia dentro de las mismas, y que finalmente por su ubicación privilegiada o por el tipo de edificios que tenían dentro de las mismas, empezaron a ser rescatadas, pero que realmente implicó un desplazamiento de los habitantes originales por personas de mayor poder adquisitivo. Como lo podrán ver aquí, les presento colonias con mayor proceso de gentrificación. Podemos ver a la zona de la colonia Roma, la Condesa, tenemos a San Rafael, Obrera, Doctores. Incluso dentro de las colonias que yo le mencioné, que fue Álamos, podemos ver cómo la gentrificación ya ha empezado a surtir efectos. Por mencionar algo, en Álamos en el año 2016, la renta mensual estaba en 8,500, la renta de un departamento. Actualmente, la renta de un departamento en dicha colonia oscila entre 11,000 pesos y 14,000. Esto se ha potencializado gracias a la pandemia. Ahora es muy común ver dentro de esas colonias anuncios de se vende, se renta. Porque llegó un punto en que los habitantes que estaban ahí ya no podían costear la vida dentro de las colonias. Ahora bien, eso en cuanto a las constructoras o incluso personas físicas, pero también tuvo una participación dentro de este fenómeno de gentrificación, la aplicación de renta de habitaciones, Airbnb. Como lo pueden ver aquí hay un mapa donde se presentan las zonas donde hay mayor renta de departamentos mediante esta plataforma. Ha habido un desplazamiento gracias a este tipo de modalidad de la renta, porque representa una mayor ganancia. La renta mediante esta aplicación le representa mayores beneficios a los dueños que la renta tradicional. Ahora bien, también se ha identificado que gran parte de las personas, de las arrendadoras, son constructoras. Constructoras que edifican los edificios, que ponen departamentos, pero no lo ocupan para renta tradicional, sino únicamente para servicio turístico mediante la plataforma. Esto ha provocado que personas que vivían en esas zonas sean desplazadas, que termine su año de contrato y que ya no te lo renuevo, aquí termina. Y estas personas se van recorriendo más y más a las periferias, únicamente dejando al centro de la ciudad a las clases privilegiadas. Les puedo decir que con todos los proyectos que impulsó la Ciudad de México, solamente el 5% de todas las viviendas son utilizadas para fines sociales. Bueno, ya ha hecho algo el gobierno de la Ciudad de México, incluso el Poder Legislativo. Recientemente, en el mes de julio, el Congreso de la Ciudad de México
una diputada promovió un proyecto de reforma a la ley de propiedad en condominio, específicamente en su artículo 17, en el cual prohíbe tajantemente que en los edificios que se rijan bajo esta modalidad de la propiedad se renten mediante este tipo de plataformas. Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México impulsó el año pasado un programa para la regeneración urbana y vivienda incluyente. Sin embargo, hay que estar a la expectativa. Hay que estar a la expectativa porque para el momento de que se expidió el bando número 2 que ya les mencioné, Claudia Sheinbaum era parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y fue de las principales promotoras de esta modalidad de construcción. Ello nos permite estar, como lo mencioné, a la expectativa de cuáles van a ser los resultados. Cada jefe de gobierno que ha pasado en el puesto nos ha vendido con fines sociales el impulso de estos proyectos cuando en realidad no lo son. En este aspecto, cabría mencionar que se tendría que cambiar ese chip respecto al impulso de la logística urbanística, de tal forma que sea más incluyente. Como lo mencionas, si efectivamente va a ser viviendas de carácter social, va a haber una inclusión y que se evite precisamente ese desplazamiento de estas personas de las zonas populares que hoy se están aburguesando. Y bueno, sería todo por mi parte. Claro, pues muchas gracias, Rodolfo, por la información, los detalles que nos proporcionas respecto a este tema. Claro, partiendo de este sentido, pues bueno, a mí me gustaría abordar el tema justamente de lo que ya mencionas de la inclusión, desde la inclusión. Esto porque pues ya sabemos que partiendo de un caso particular, podemos abordarlo de manera general, porque si bien este problema surge en la década de los 60, a raíz de un proceso de la concentración de las viviendas y las masas de los obreros de la community inglesa, es así como que también hoy en día todos nos encontramos en este contexto, no solamente hablando propiamente desde las comunidades inglesas, sino también cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y es por eso que me gustaría abordar este tema desde, como ya lo hemos hecho, desde lo particular a lo general, y acercarme al tema de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 consciente justamente de los procesos de gentrificación, que si bien es un concepto que ya lo mencionabas tú, que desde la etimología viene de un concepto inglés que se ha tratado de volverse castellano, más allá de eso creo que podemos hablar que el tema de la gentrificación va aparejado a una segregación. Es una segregación urbanizada, o porque prácticamente se centra de origen en las ciudades, en los centros urbanos, donde hay actividad masiva de industrias, o lo que nos presentaba, o lo que la historia a lo largo de nos ha presentado, que lo productivo es a través de esas zonas industrializadas, con grandes edificios y chimeneas, ¿no? Que incluso permeó hasta la década de los 60, ¿no? Que surge a raíz de la revolución industrial y permea hasta la década de los 60 con este concepto. Y me gustaría hablar el tema de la segregación urbana porque, bueno, si bien también está en las ciudades, este proceso de gentrificación está llegando a los pueblitos, o bueno, a los pueblos mágicos, por cuestiones de turismo. Y es un problema que es recurrente y que obviamente es un problema que ya no solamente atiende a los gobiernos o a los procesos legislativos, sino que incluye un proceso de gobernanza, que justamente es lo que la Agenda 2030 busca a través de su objetivo 11. ¿Por qué? Porque el objetivo 11 de la Agenda 2030 habla sobre alcanzar ciudades más sostenibles, resilientes, asequibles, en el que, bueno, muchas de sus metas están radicadas en que realmente vaya abonado a defender los derechos, como es el derecho a la ciudad, hablando propiamente como ese derecho de todos los habitantes a utilizar, ocupar, producir, transformar asentamientos urbanos seguros y sostenibles, porque una de las causas que genera la gentrificación o trae aparejado como esas áreas de oportunidad que tuvieran las comunidades o barrios originarios, es que pues es
como esa pérdida de la identidad, en el que ya no existe la cohesión social, y pues parte de esa cohesión social viene aparejado un tema de inseguridad, viene aparejado temas sociales como basura, calles destruidas, no hay servicios de red de agua potable, de alumbrado público, y que de estos áreas de oportunidad que se tienen de los barrios originarios, pues provocan incentivar esta falsa creencia de las inmobiliarias o las constructoras de decir, bueno, vamos a cambiar este esquema y vamos a favorecerlo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a traer empleo, que es como los elementos a favor que se puede hablar de la gentrificación, ¿no? Va a generar empleos, va a generar un crecimiento dentro de los esquemas de deterioro, va a haber una revaloración positiva de los usos de suelo de la tierra, va a elevar el valor o plusvalía. Sin embargo, pues ya lo mencionabas, no solamente la plusvalía es para las personas que vivían ahí, sino realmente es para las que vienen de externas, las que finalmente buscan esa esperanza de la ciudad. A mí me gusta este tema de la gentrificación porque es un tema que, más allá de lo que podemos hablar incluso por la Agenda 2030, es un tema que en un plano teórico sociológico, podemos encontrar que justamente esto, más que abonar a una cohesión social, hace la pérdida de la misma, hace que se pierdan los valores, y más allá que se pierdan los valores, también se encuentran los procesos en el que cada vez más la mancha urbana va aumentando, porque según los datos de la ONU o de ONU Habitat, que es el quien maneja esto, pues realmente la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada al día de hoy, y aparte de esto, también se espera que para el año 2030 la mancha urbana crezca aún más, ¿no? Y esto trae aparejado otro tema de que pues realmente el tema de los suelos, de ahí la importancia de que exista un sistema de planeación integral, porque los suelos cada vez están afectando más las zonas rurales, en el que se prevé que incluso ya no haya tierras cultivables, y que obviamente pues también no solo sea una segregación urbana, sino como lo mencionaba hace un momento, sea la segregación hacia los pueblos rurales, ¿no? Y que eso también sería una cuestión fatídica y en temas ambientales. ¿Por qué? Porque también el tema ambiental que trae aparejado la gentrificación es que las constructoras hoy por hoy ya no hay espacios, o sea, hay que diferenciar entre la densidad de población y la demografía, que hay que establecer estos conceptos, porque la densidad de población es cuando es mucha población y poco espacio. Entonces, ¿qué pasa? Realmente ya no hay que construir hacia los lados, sino ahora construimos hacia arriba. Entonces, la presión que provoca hacia los suelos es lo que también en efectos ambientales hemos estado observando últimamente en la Ciudad de México, propiamente hablando, ¿no? Que ha habido este asentamiento de la ciudad, porque recordemos que la Ciudad de México está sobre un lago, y aparte de eso, pues existen otros, la falta de esta planeación, existen otros efectos como son los tráficos masivos, la contaminación excesiva, la contaminación por dióxido de carbono, porque obviamente el desplazamiento de las personas se complica. Es así que, bueno, por solo pensar este ejemplo, este caso fatídico que ya existe en el caso de la Ciudad de México, la Agenda 2030 establece este objetivo, el objetivo 11, que es establecer ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles. Sobre todo sostenibles en el que haya ese manejo y respeto hacia las áreas verdes, que hoy por hoy en la Ciudad de México y la zona metropolitana o conurbada ha habido bastantes cambios que no son razonables con lo que se establece de las áreas verdes y ecológicas, porque justamente la mancha urbana apoyada por este programa de ordenamiento territorial busca generar nuevos espacios donde haya viviendas. ¿Por qué? Porque también es un problema en la consideración que yo tengo de una visión holística de los derechos humanos,
es es como un choque entre un derecho a la ciudad, que implica este espacio inclusivo, resiliente, con espacios públicos, transporte público, servicios de alta calidad, que es la imagen que se vendía de la ciudad, frente, obviamente, a un derecho a la vivienda o otros derechos como la alimentación, cultivo, medio ambiente, salubridad. Por eso siempre hay que analizar todo desde un sistema, bueno, más que nada desde lo integral, lo mayor posible que se pueda, porque no podemos estar descuidando aspectos que permitan nuestra propia destrucción como población. Hablo mucho de este tema de la sostenibilidad porque justamente pues también hay que tomar que lo sostenible es la inclusión de las generaciones presentes con respeto siempre a la necesidad de los recursos de las generaciones futuras. Es así que el proceso de gentrificación, si bien genera una segregación urbana y va desplazando a las comunidades originarias, también provoca estos efectos sobre áreas naturales, sobre barrancas, sobre restricciones federales, y causa mucho este tema de la gentrificación, porque entonces el objetivo que está cumpliendo, bueno, el propósito que tiene como en sí la Agenda 2030, que es la inclusión, es contrario a lo que produce. ¿Por qué? Porque genera el desplazamiento de las clases bajas, lo que cual también genera un nuevo concepto dentro de la teoría sociológica, que es que ya no sean clases bajas, sino sean clases periféricas que están alrededor de la clase alta, que es la élite, ¿no? Y que finalmente se son, deja de ser también inclusivo porque se vuelven calles cerradas, o vemos en la Ciudad de México o zona conurbada edificios en los que las calles son cerradas, no hay forma de ingresar, la gente de escasos recursos gasta más de lo que deben en el transporte público. ¿Para qué? Para llegar a las fuentes de trabajo de la zona élite, que justamente es lo que busca la gentrificación. Aquí es un tema que no solamente hay que tomar en cuenta abogados, sino también es un tema que hay que tomar los urbanistas, es un tema que hay que tomar politólogos, sociólogos, antropólogos, porque finalmente un urbanista siempre va a buscar las licencias de uso de suelo por el beneficio propio de la construcción masiva para generar más recursos para las constructoras. Pero en el otro sentido, obviamente los gobiernos van a apostarle más a lo que, como ya veíamos que nos expuso Rodolfo, van a apostar obviamente a un ordenamiento territorial, dejando de lado un poco el tema de a lo mejor de la ley general de asentamientos humanos, porque finalmente este tema es un tema recurrente en México, es un tema que queda a disposición de un sistema nacional de planeación territorial, pero que propiamente los gobiernos hacen y deshacen los cambios de licencias de uso de suelo con tal de generar esos incentivos económicos que permitan aumentar la plusvalía de los municipios conurbados a la Ciudad de México. Es ahí donde también debemos de hablar que es un tema en el que deben de estar incluidos ambientalistas, ecologistas, porque la sobreexplotación de los suelos va a llevar a un problema más grave, que va a ser la escasez de agua, como ya lo estamos viviendo también en temas en colonias de la Ciudad de México, como es el caso de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque obviamente el agua se concentra justamente en las zonas o los servicios en donde está la élite, y deja de lado o desaprovecha los derechos humanos, afectando otros derechos humanos de otras comunidades, que justamente es lo que hablamos, ¿no? Son comunidades de escasos recursos. Siempre bueno, en otros webinars y en otros foros se ha hablado de este tema de que hay que sí vivir la ciudad, pero vivir una ciudad responsablemente, en una ciudad en la que obviamente asumas tu responsabilidad como parte de quien vive. Vivir es de derecho a la ciudad, porque muchas de las ocasiones estamos inmersos en temas de globalización, en procesos en que no logramos entender todo este tema de la gentrificación, que es nuevo, y desconocemos
el derecho que tenemos a vivir los espacios públicos, que hoy por hoy los espacios públicos también están siendo afectados, ¿no? También por este proceso. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que les digo, es la importancia de entender el proceso histórico que ha llevado la gentrificación, el tema del sistema de planeación territorial, porque finalmente hasta antes del 1996, el tema de la conurbación en México no se tocaba porque siempre por excelencia el centro urbano era la Ciudad de México. Sin embargo, el último punto que nos toca, Rodolfo, es que la élite se concentra en el centro, pero finalmente la gente empieza a voltear a ver alrededor y es como que se genera la zona conurbada. Es ahí donde hay que tomar en cuenta también los efectos de la ciudad y acoplado con los derechos de vivienda. Es como lo que puedo decir. Es una segregación urbana, pero hay que siempre tomar en cuenta los derechos. Es por eso que debo de decir que debemos caminar hacia una gobernanza de ciudad, hablar sobre una gobernanza de ciudad, no hablar de una gobernanza como término general, sino hablar de una gobernanza de ciudad en el que todos abonemos a la construcción de estas sociedades sostenibles y asequibles que maneja ONU Habitat a través de la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana, en la que establece que justamente hay que tener que todos tenemos derecho a la vivienda digna y sostenible, en el que una vivienda digna sea la que se establezca como los conceptos de servicios básicos, como es agua potable, alumbrado público, que justamente es lo que a muchos pueblos originarios les causa esta afectación que llegue a cabo la gentrificación, ¿no? Y entonces perdamos la cohesión social, perdamos el origen y vivamos siempre en un estrés social, ¿no? Que es lo que en la Ciudad de México hasta antes de la contingencia producía, y que durante la contingencia te das cuenta la necesidad de revalorizar este tema, porque realmente la densidad, sobre todo en temas de COVID, se vio reflejada obviamente en los lugares donde había mayor población, ¿no? Entonces, finalmente es lo que les digo, debemos generar una planeación territorial holística en el que obviamente miremos el tema ambiental, el tema de la población, el tema de las necesidades básicas de la vivienda, el tema también de las necesidades básicas de salubridad, porque hoy por hoy los temas de conurbación están afectando, los temas de conurbación o ciudades alternas están afectando también el diseño ambiental que se pudiera dar, porque si bien hoy por hoy también las constructoras realizan grandes proyectos, son proyectos que están cuadrándose, bueno, que están generando como están generando cuadrantes. Si nosotros hoy por hoy vemos a través de los drones de la CEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, o del IMEVIS en el Estado de México, que es el Instituto Mexiquense de Vivienda, podemos ver que los procesos de vivienda se encuentran más en cuadrantes y no diversificados. Y entonces eso también genera una afectación a la imagen urbana, a lo exterior, a lo que se ve satelital y no propiamente a lo mejor a lo que nosotros vemos al pie de calle o de carretera. Es así que, pues bueno, es un concepto, bueno, a través de este webinar, los invitamos pues a reflexionar sobre este tema de la gentrificación, que es un tema que a lo mejor se duda en hablar, es un tema novedoso, si lo queremos denominar así, porque realmente nace en el siglo pasado, en la década de los 60. Es un tema que habla de desplazamiento de personas, de discriminación, es un tema también de discriminatorio, en el que obviamente siempre nos pone en contexto las necesidades que tenemos que hacer, no solamente para alcanzar el objetivo 11 del desarrollo de la Agenda 2030, ¿no? Sino es alcanzar cada uno de los puntos y objetivos que establece, de los 17 objetivos que establece la Agenda 2030, entre ellos que es acabar con la desigualdad, acabar con la pobreza, generar el consumo sostenible de alimentos, generar también las energías renovables y sostenibles en cada uno de los puntos en los que tenemos en la ciudad.
es cuidar también los recursos como el agua, como el suelo, cuidar la flora y la fauna, que si bien los procesos de gentrificación se están concentrando en los centros urbanos, evidentemente la mancha urbana que va creciendo y que se planea, como lo mencionaba, para el 2050 crezca un tercio más de lo que hoy actualmente está, según datos de ONU Habitat, esto va también evidentemente va a producir eh, la afectación y la extinción de la biodiversidad de aquellas zonas que aún todavía se consideran rurales y que va a acabar con la biodiversidad o bosques que mantienen el aire libre y fresco alrededor de la Ciudad de México. No sé qué más quieras agregar, Rodolfo, acerca del tema de la gentrificación, la afectación de que está generando esta discriminación, esta constante desigualdad, que más que generar un procedimiento de búsqueda, defensa de derechos de igual y de equidad, realmente vamos como cangrejos hacia atrás. Adelante, Rodolfo. Claro, bueno. En primera instancia, creo que no tendríamos que dejarle toda la responsabilidad únicamente al ciudadano o a las propias constructoras respecto al control de este fenómeno de gentrificación. Creo que en este caso específico se le tiene que exigir a las autoridades, ya sea gobierno de la Ciudad de México o el propio Congreso, para emitir las leyes correspondientes y obligar de cierta manera a estos agentes económicos a promover otro tipo de construcciones y otro tipo de planeación para la ciudad. ¿Por qué? Creo que, opinión personal, creo que uno de los mayores errores de los gobiernos es dejar el poder económico hacer o que actúe de la forma en la que él sea. El poder económico, como lo hemos visto, siempre va a ver por sus propios intereses y va a dejar y va a relegar al final de ellos las cuestiones de interés social. Al respecto, considero que se tendrían que impulsar normatividades más específicas que tienden a regular este tipo de fenómeno, apostar por las viviendas de interés social, tal vez legislar respecto a una ocupación mínima dentro de los edificios de viviendas de interés social. Asimismo, también hay que ser conscientes de lo que provoca este fenómeno de gentrificación, porque hablar del desplazamiento es apenas la punta del iceberg, porque ese desplazamiento tiene otros efectos. Tenemos los embotellamientos, el tránsito, el transporte que llega incluso a ser deficiente por la gran cantidad de zonas de las periferias que se están empezando a erigir. Además de eso, también es un daño a la salud para la ciudadanía, por por los traslados, porque se implica despertarse temprano, incluso ni siquiera pasar a desayunar o alimentarse mal. E incluso también hablar de la propia inseguridad que la ciudad hoy en día nos está proporcionando. Creo que sí tendríamos que replantearnos y ser más conscientes de este proceso de gentrificación, pero no únicamente dejarlo en la ciudadanía, sino también exigir de parte de las autoridades nuevas políticas que más allá de ser proempresariales, también vean por el interés y por el bienestar de la ciudadanía. Sería todo. Sí, claro. Muchas gracias, Rodolfo. Sí, es que creo que ya no podemos quedarnos centrados en un tema de gobernabilidad en el que los gobernantes decidían sobre los ciudadanos. Creo que es la era en la que más bien es lo que te comentaba hace un momento, bueno, comentaba la audiencia de Revista Divergencias, genera esa gobernanza en el que haya la opinión transversal, la importancia de opinar, de estar activo, también de vivir no solamente un derecho a la ciudad, sino vivir tu ciudadanía, hacer participación social en tu colonia, acercarte a los temas que afectan, porque finalmente como ciudadanos tenemos ese derecho a exigir a los gobernantes que elegimos el que generen obviamente un sistema de leyes y reglamentos que establezcan sistemas que permitan crear, revitalizar, administrar y mantener espacios públicos sanos, sustentables, también generar esos procesos participativos para decidir y gestionar el acceso y uso de los espacios. Además, creo que los factores clave que podemos dejar claro de que nos deja la enseñanza de la gentrificación o del estudio de la segregación urbana y que obviamente, como ya lo mencionas, es la punta del iceberg, es que obviamente también debemos, no, las estrategias ya de planeación territorial no solamente se deben centrar
en cuanto al espacio propiamente rentable, sino que se debe centrar a la forma, a la función y a la conectividad de la ciudad en su conjunto, como lo mencionábamos, en cuanto a temas de desplazamiento, en el que también las autoridades deben de ser capaces de diseñar una red de espacios como parte de los planes de desarrollo, que los planes de desarrollo sean públicos no solamente en las páginas, sino que se dé socialización a esos temas, para que también la gente conozca sobre qué y sobre lo cual no puede construir, porque muchas veces el desconocimiento de la gente provoca que incluso construyan a cercanías de drenajes, de ríos, que incluso en épocas de lluvia pueden provocar desgracias, y otra vez nuevamente esa cadena de afectación a derechos fundamentales como el tema de la vivienda, seguridad y salubridad. Y además, obviamente, siempre debe de haber el trabajo colectivo entre comunidades para fomentar lo que queremos, ¿no? Que es la inclusión social, evitar la discriminación, celebrar el multiculturalismo, no olvidar nuestras raíces, permitir que los medios de vida urbano sean ricos y vibrantes para todas las personas, no solamente para unas cuantas. Obviamente también debe haber ese intercambio del valor de las tierras y las herramientas adoptados y promovidos también por el caso de la zona conurbada que viene desde los municipios. Se debe invertir siempre a espacios públicos para desarrollos económicos y sociales de los habitantes, y obviamente se necesita la construcción de una gran red de calles y carreteras que permitan obviamente este desplazamiento fluido de los que se encuentran en este proceso de gentrificación. Creo que esta noche es como lo que podemos abonar al tema de la gentrificación. Nunca dudes en buscar este tema. Es un tema nuevo, pero es un tema que es necesario conocer, sobre todo porque todos estamos inmersos dentro de este proceso. No solamente es la Ciudad de México, no solamente es la zona conurbada, también son las zonas o centros urbanos que hoy por hoy son el motor económico de Nuevo León, de Guadalajara, de Yucatán y Palenque. Y evidentemente, conforme vaya creciendo, haya efectos de crecimiento económico, las constructoras tendrán la oportunidad de ofrecer viviendas, pero solamente para quienes tienen para costearlas. Desde esta noche, bueno, a través de este webinar, los invitamos a seguir nuestra temporada de webinars con otros temas que son de gran interés y son temas de coyuntura nacional, en el que también, bueno, los invitamos a seguir haciéndonos sus preguntas y comentarios, en el que también en este sentido, bueno, me gustaría decirte los saludos que manda los seguidores de Revista Divergencia. En lo particular te mandan saludos a ti, Rodolfo, sobre todo gente de colegas tuyos. Además, también parte de la audiencia nos dice que Eunice Villar nos habla de que el fenómeno justamente de la gentrificación es cada vez más común, y justamente por el crecimiento de la mancha urbana, que incluso invaden zonas de alto riesgo, como son barrancas o terrenos inestables. Y pues también agradecen el tema, ya que consideran que es de vital importancia, que es un tema súper importante, y pues creo que con eso podemos concluir que efectivamente es un tema importante, es un tema de todos, es un tema en el que hay que ser más participativos, en el que en la medida en que exijamos el cumplimiento de nuestros derechos y de nuestras necesidades, es en la medida que también podemos alcanzar pues aquellos estándares que nos establecen propiamente las condiciones de vida que nos permiten esa esperanza, ¿no? Esta noche pues nos despedimos el pasante en Derecho Rodolfo Garcés y una servidora Silvia Isabel, deseándoles buena noche y que sigan atentos a todos y cada una de nuestras publicaciones. Muchas gracias y que tengan buena noche. No olviden investigar sobre este tema. Gracias.